un lindo y hermoso ya media semana, miércoles 23 de octubre. Y pues aquí avanzando con la lección, Dios quiera que también tú estés aprovechando mucho estas hermosas lecciones. Hoy vamos a ver otros dos personajes testigos de nuestro Señor Jesucristo, Felipe y Natanael. Ese es el título como tú lo ves ahí en pantalla, lo que hoy vamos a estudiar y la historia que nos cuenta Juan a través de ese hermoso libro. Pero una vez más, en este día miércoles, una vez más el pastor nuevamente está aquí con nosotros y al cual le digo bienvenido una vez más. Muchas gracias, pastor. Gracias. Que el Señor les bendiga a todos. Es un gusto tenerlos también aquí con nosotros aquí en el canal del Evangelio Eterno. Amén. ¿Qué le parece, pastor, si vamos a la oración? Sí, Señor. Oremos. Nuestro querido Padre, nuestro Señor que estás en los cielos, queremos en este día también encomendarnos a ti para el estudio de la lección, para la presentación de ella. Queremos rogarte, Padre, que tú puedas dirigir nuestras palabras, nuestros pensamientos para poder expresar correctamente lo más importante de esta lección que estamos repasando hoy, y que queremos ayudar a nuestros hermanos para que puedan conocer más de tu palabra y así ser discípulos tuyos. Guárdanos, Padre, en este día. Permite que cada uno de los televidentes puedan tener una experiencia como la que tuvieron aquellos primeros testigos de Jesús. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, muy bien. El título del día de hoy es Felipe y Natanael. Felipe y Natanael. Y bueno, es una experiencia también bonita porque Felipe y Natanael fueron dos discípulos también de Jesucristo. Ahora, vamos a leer Juan en el capítulo 1, que es nuestra lectura que hemos estado haciendo esta semana, y vamos ahora a enfocarnos en el versículo 43. Y ahí habla del llamamiento de ellos dos. Y dice así, versículo 43. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Quiero que notemos aquí algo interesante. ¿Qué fue lo que encontraron ellos? ¿Qué fue lo que él le dijo a aquel otro discípulo, Natanael? Primero que todo, dice allí que Felipe fue encontrado por el Señor Jesús y el Señor le dijo, sígueme. O sea, él lo tomó como su discípulo. Y Felipe, pues era exactamente del mismo lugar de donde eran Andrés y Pedro, de Betsaida. Ahora, dice allí que Felipe se encontró con otra persona que se llamaba Natanael. Y lo que me llama la atención es lo que él le dijo. Fue muy específico. Miren el testimonio claro de Felipe. Hemos encontrado a aquel de quien escribieron, ¿quiénes? Moisés y los profetas. Interesante, increíble. Él tenía una convicción clara de quién era Jesús. Tenía la certeza de que se estaba cumpliendo la profecía delante de ellos mismos. Era el tiempo del cumplimiento. Y cuando él le habló justamente a este otro, le dijo que era hijo de José y que era de Nazaret. Ahora, cuando él mencionó esto, en la segunda parte que leímos, noten que es curioso, aunque se habla del que habría de venir, que fue anunciado por Moisés y por todos los demás profetas, él habló como con cierta incertidumbre en relación con, bueno, Nazaret. Mencionó Nazaret. Cuando nosotros vemos las escrituras,
no se menciona Nazaret propiamente, sino se menciona a Belén como el lugar del nacimiento del Mesías. Eso generaría alguna inquietud por un momento. Sin embargo, no era el único, porque Natanael, él estaba justamente con esa inquietud también. Él, cuando escuchó que era de Nazaret, dijo, ¿de Nazaret? Es más, de Nazaret puede venir algo bueno. Leámoslo como respondió él. Miren el versículo 46. Versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y respondió Felipe, ven y ve. Muy interesante. Ven y ve. O sea, él tenía que ir por experiencia propia a mirar quién era Jesús y juzgar por sí mismo. Y así nos corresponde hacer a todos cuando conocemos de la verdad. Ahora bien, Natanael, quisiera ampliar un poquito esto, él estuvo presente cuando Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Cuando Jesucristo fue anunciado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando fue anunciado como el Hijo de Dios, allí estaba Natanael. Él vio, él dio testimonio de esa gran declaración hecha por Juan. Pero cuando aparece allí, miren el versículo 33, vamos a ir atrás, allá en Juan 1, 33 al 34, noten ¿cuál fue la declaración que él escuchó? Juan 1, 33 y 34. Juan el Bautista había dicho, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Noten esta primera parte. Cuando Juan recibió luz, esa luz no fue de un ser humano, no fue su propio pensamiento, no fue su parecer. Juan el Bautista le había sido dado en revelación, en visión profética, que sobre quien él viera que descendía el Espíritu Santo de forma visible y que iba a permanecer sobre él, ahí ese era el Mesías. Y precisamente esa fue una confirmación que le dio a Juan el Bautista que él era el Mesías prometido. Ahora, con base en esta declaración de lo que él había visto en el momento del bautismo del Señor Jesús, que fue ungido con el Espíritu Santo, dice además, versículo 34, y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. O sea, ahí está la declaración. Descendió el Espíritu Santo como en la forma de una paloma sobre el Señor Jesús, permaneció sobre él, fue bautizado, fue algo sobrenatural, se escuchó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esa fue la señal para Juan el Bautista de decir y expresar, testifico que Él es el Hijo de Dios. Eso significa mucho porque el Hijo de Dios se refiere al Hijo eterno de Dios, que es igual con Dios en eternidad. ¡Qué maravilla! Entonces, Natanael estuvo en ese momento y escuchando el testimonio de Juan el Bautista. Por esa razón, él va a declarar más adelante lo que vamos a leer. Volvamos otra vez, por favor, allí, a donde estábamos leyendo lo de Natanael. En el versículo 47 dice, vamos a leer el 47, 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¡Wow! ¿De cuántos de nosotros se podría decir esto? Qué hermoso sería, ¿no? Que el Señor nos viera a nosotros, a usted, y decir, aquí hay un verdadero Hijo de Dios en quien no hay engaño. Un verdadero cristiano, un verdadero seguidor del cielo. Ese es mi anhelo y yo creo que es el suyo también. Sigamos leyendo. Versículo 48. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¡Qué testimonio hermoso! Y aquí vemos que el testimonio de Natanael se basó en el testimonio de Juan el Bautista.
Y prácticamente dijo lo mismo, que él era el Hijo de Dios. O sea, ya tuvo un convencimiento por sí mismo de que era así. Ahora, ¿saben en qué se basó ese testimonio de Natanael? Porque cuando él fue y escuchó a Juan el Bautista decir que él era el Hijo de Dios, él tenía sus dudas, él tenía sus inquietudes, había escuchado, y cuando vino justamente Felipe y lo llamó, que fue el camino de Dios que él utilizó, él fue y miró y habló con él como lo acabamos de leer, pero él había orado en un lugar secreto, debajo de una higuera: Señor, si Él es el verdadero Mesías, si Él es el Cristo, como es el Hijo de Dios, manifiéstate a mí, que yo pueda saber que realmente Él es y no es un impostor. Y esa oración fue contestada cuando el Señor Jesucristo le dijo: cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Eso para mí es maravilloso. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una situación como la de Natanael, diciéndole a Dios: Señor, yo quiero conocer tu voluntad? Yo quisiera saber si tú verdaderamente eres el verdadero Dios o hay algún otro Dios. Por favor, manifiéstate a mí. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto que Dios, en su infinito misericordia y gran amor, nos ha manifestado de una u otra manera que Él es el verdadero Dios y que no hay otro Dios ni nadie que se asemeje a Él? Y que no debemos estar buscando en las ciencias, en las falsamente llamadas ciencias, donde hablan de la evolución, nuestro origen. Nuestro origen se encuentra en un Dios que está en los cielos, que nos ama y que escucha nuestras oraciones cuando vamos con sinceridad a Él, como lo hizo Natanael. Pastor, ¿cuántas cosas podemos decir nosotros de esto, no? Bastante, pastor. Yo creo que estas verdades que vemos a través de la escritura de Juan, esta historia de estos hombres primeros que están llegando a Jesús, en realidad, aunque con sus dudas y ciertas cosas en el cual ellos se enrolaban, buscaban la verdad, estaban ansiosos, desesperados quizás de que Dios ya les respondiera. Quizás la opresión de los romanos estaba tan fuerte que ya no podían de una forma avanzar porque los impuestos estaban altos y sentían la presión. Y ellos querían ya una liberación, como Dios lo había hecho a sus padres desde años atrás. Podemos ver a través de la historia también que nos cuenta la sierva del Señor sobre la vida de estos hombres. Amén. En este libro, El deseado de todas las gentes, en la página 114, ella dice: si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, vean, todo va hacia aquellos dirigentes que aún hoy en día existen. Y este es el problema del discípulo regular de una iglesia. Es el problema porque a veces se aferra tanto a los mensajes de los líderes o doctrinas de la iglesia y no vemos realmente el escrito de la palabra de Dios. Por eso ella dice: si Natanael hubiera confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús, porque hubiera vivido con esa doctrina, con ese pensamiento. Y hoy en día es lo que sucede. Están tan llenos de doctrina dentro de la iglesia que no ven la verdadera doctrina bíblica. No ven en realidad lo que es la doctrina de la palabra de Dios. Prefieren creer en dichos, sentirse bien, que se alabe, que se quiera, que en realidad se sienta uno bien. Pero la verdad es que la palabra de Dios, más que eso, nos disciplina, nos ayuda a corregir nuestra vida, nuestras costumbres. Ella dice: viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy día en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. ¿Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver? Y yo por eso hoy te puedo decir: ven a este mensaje, a esta doctrina. Llénate
infórmate, no te digo bautízate, pero ven y ve las verdades que aquí se hablan, las verdades que aquí se hablan, las verdades que se leen, y que tú puedas entenderlas por ti mismo a través, como a Natanael, que el Espíritu ahora a través de Jesús, mira lo que Natanael había pensado, de Belén puede venir algo bueno. En realidad, Belén, ¿qué es Belén? Pero Jesús, sabiendo, no fue y lo recriminó, no fue y le dijo, ¿qué estás pensando? No, sino le dijo, he aquí un verdadero siervo de Dios. Oyes, ¿cómo crees que se sintió Natanael? Elevado. Y cuando Jesús nos eleva, no hay quien nos baje. Pero cuando tú te elevas, ahí viene el problema. Espérate a que Jesús en realidad te ponga en alto. Y no esperes que los hombres te pongan en alto. Mira, ¿qué más dice? Felipe no entró en controversia. Dijo, ven y ve. Cuando lo invitó, no estés pensando mal, no estés juzgando. Tú ven, métete. ¿Cuántas veces quizás se nos ha invitado? Ay, hay un mensaje allá, están hablando allá, mira que hablan esto, que dicen esto. Yo me parece que eso es bueno. Ven, vamos a ver. Esto fue el llamado de Felipe a Natanael. Ven, vamos. Jesús vio venir hacia Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y sorprendido Natanael exclamó, ¿de dónde me conoces? O sea, Jesús hablando bien de él, hablando de lo que realmente Jesús veía en él, una sinceridad en su corazón. Y quizás tú estás allá también buscando la verdad, buscando en realidad a Dios, que quieres un momento de paz y saber qué tantas verdades en realidad la palabra de Dios nos dice. Hoy hay tantas dudas en la vida cristiana que no hay otra cosa que nos saque de la verdad, sino lo que es la verdad, la palabra de Dios. No hay verdad en hombre, sino hay verdad en su libro, en su palabra. Y por eso es de que Jesús le responde y dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora, como decía el pastor, su oración había sido respondida. Porque sí, Natanael estaba orando y pidiendo en aquella higuera que Dios le mostrara si lo que Juan había dicho de Jesús era verdad, que él era el Cordero de Dios. Y cuando Natanael se le dijo, antes de que Felipe llegara a ti, yo ya te había visto. Y entendió en realidad que ese Jesús era a quien él estaba buscando. El mensaje, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, pareció a Natanael una respuesta directa a su oración. Pero la fe de Felipe era un vacilante. Añadió con cierta duda, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Los perjuicios volvieron a levantarse en el corazón de Natanael y exclamó, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? O sea, está bien que sea el profeta, pero hijo de José, hijo de María. ¿Qué pensaban de María y de José? Que María había traído ese embarazo antes de la concepción con José. Y la verdad, pues sí, pero había sido por el Espíritu Santo. Y en verdad, María es la mujer en la cual Dios tomó para depositarse en el Espíritu del Señor y poder enviar a su pueblo aquel que había de salvar y perdonar los pecados, no nomás de Israel, sino del mundo entero. Y en eso estás tú. Y Él por eso hoy se hizo carne, para mostrarnos que se puede vencer el pecado y la tentación a través del Espíritu Santo. Y eso
tienes que aprovecharlo tú el día de hoy. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.